Ya digamos que primero que como que lo voy a presentar. Supuestamente que yo sepa si estaría perfecto, así que vamos a hacer así. Ya. ¿Ahí está bien? Yo estoy bien. Ya, usted está sobre mí ya. Es de las primeras entrevistas que hago, así que no soy muy profesional en esto. No, haz las preguntas nomás, tú bien acotado, relativamente serio, no reíste mucho No. y lo que tienes que preguntar nomás y esperar la respuesta. Entonces, ¿prefiere sacarse el cinturón o...? No, estoy bien así. Bueno. Y entonces... Ya. Hola profesora, muy buenas tardes. Aquí estamos con Juan Carlos Navarro Betancourt, el tío de mi madre, nacido el 19 de noviembre de 1945 y será la persona entrevistada el día de hoy. Así que, don Juan, lo voy a tratar de don Juan. Ahora Pipe. Hola. Ya, la primera pregunta sería, ¿podría decirnos cómo recuerda usted que vivía la población chilena en aquella época, a fines de los años 60? Bueno, a fin de los años 60, haciendo tratando de hacer una buena memoria, el país vivía relativamente tranquilo, no había una efervescencia política muy grande, el país funcionaba relativamente bien, la economía del país estaba normalizada, había grandes diferencias sociales, y todos trabajando y tratando de hacer surgir el país. En términos generales, diría yo que los inicios del 60 no era una época tan complicada en Chile. Ok. Y la segunda sería, ¿qué problemas había en esa época que usted ya no ve en este tiempo? Bueno, hay cosas muy marcadas, en realidad estamos hablando de una diferencia de 60 años, en consecuencia las diferencias de toda índole, naturalmente, es muy difícil de decirla en 2 o 3 palabras, pero yo diría que básicamente es el tema de la salud, que no era lo mismo de hoy en día, era muy limitada, muy restringida. No existía esto de tanto de la diferencia de salud, por ejemplo, de la salud privada de la salud pública. No había ni SAPRE y todo ese tipo de cosas. Todo era muy plano en ese sentido. Pero siempre la salud, la mejor salud en este país la tenían evidentemente las personas con mayores ingresos económicos. Yo diría que como una pincelada de ese momento, diferencias de ese tipo y bueno, la locomoción, que la locomoción siempre ha sido un tema en este país, la locomoción también era caótica, bastante caótica. Era normal andar colgando en las que se llamaban las micros en ese tiempo. Y no sé, pero hay varias cosas en realidad, pero es largo de enumerar. Pero yo lo diría como un par de cosas de esa naturaleza. La economía también se mantenía en un nivel relativo, no era ni muy buena ni muy mala. Ok. Esa sería la pregunta 3. ¿Qué problemas de salud eran los más frecuentes en ese periodo que hoy ya no se observan? Puede ser vacunación, influenza, por ejemplo. No, lo que es la influencia no está, yo por lo que me recuerdo estaba controlada. Yo podría a lo mejor abocarme a los problemas de índole eh, infeccioso, fundamentalmente. Era época en que era común que los individuos tuvieran problemas sexuales y tuvieran problemas médicos, digamos, como, no me recuerdo bien, habían enfermedades, enfermedades Es sexuales. como el SIDA, por ejemplo, no No está... existía el SIDA, Aún existía, no existía, pero sí habían otro tipo de problemas sexuales. No, ya no me recuerdo ese tiempo, pero déjame hacer memoria, podría ser, a ver, la sífilis La sífilis. era un problema, la gonorrea era otro problema, que habían medicamentos, habían tratamientos, pero yo diría que en ese tiempo eran esos los problemas que no estaban totalmente bien abordados. Eran los problemas que hoy ya no se Ya no observan existen, con esa cantidad. ese tipo de problemas no existe porque lo que yo estoy mencionando, sífilis, gonorrea y otros
otro tipo de enfermedades venéreas, ya no existen prácticamente porque hay una medicina muy avanzada hoy en día, hay medicamentos muy avanzados, muy desarrollados, que no permiten que estas enfermedades se desarrollen. Entonces yo diría que ese es un gran paso que ha tenido la medicina. Qué bueno, entonces ahora la pregunta para la siguiente. ¿Cuáles eran las formas de entretención, juegos o fiestas que usted recuerda? No, las fiestas eran muy tradicionales en ese tiempo. Chile era un país de muchas tradiciones, como un país tercermundista, evidentemente. Éramos un país teníamos muchas tradiciones. Obviamente me recuerdo la época del 18 de septiembre, donde las entretenciones eran no tan solo ir a la fonda, sino que la juventud jugábamos mucho a todos esos Los juegos juegos que existían en la Claro. temporada de verano, es decir, el trompo, el volantín, eran como entretenciones muy enormes, muy grandes para nosotros. En Santiago propiamente tal, que yo soy nacido y criado en Santiago, existían por ejemplo los juegos Diana, entonces en ese tiempo ya están los juegos Diana. De hecho, yo estuve en los juegos de Dianas con mi papá. Estuviste con tu papá, pero Sí. yo estoy hablando de los juegos Diana de antes que tú nacieras, evidentemente, o sea, eran los juegos Diana distintos. Primero estaban en la Alameda, en plena Alameda. En Alameda estaban entre la calle, si mal no recuerdo, Ahumada con Estado. Entre esas dos calles, en plena Alameda, estaban los juegos Diana. Y ahí nos llevaban los papás y nos entreteníamos mucho. Había una serie de entretenciones para los niños, estamos hablando para los niños. Ahora para los adultos, por el periodo que estamos hablando, en la década del 60, yo tenía 15 años, poco más. Entonces me limito yo a recordar esas entretenciones propias de la juventud de los niños. Ok. Ahora la pregunta 5 sería, ¿qué es lo que más le impactó, sorprendió o incomodó de lo que vivía Chile a fines de los años 60 y comienzos de los 70? A finales de los 60, Chile empezó a convulsionar políticamente. Yo ya iba cascando para los 20 años, tenía conocimiento y tenía, más que conocimiento, me daba cuenta de las cosas que estaban sucediendo en el país. El país estaba muy convulsionado políticamente. Venían grandes cambios políticos. Estaba muy dividido. El país todavía no se alcanzaba, finales del 60, principios del 70, una gran división, finales del 60, porque estamos hablando de una década, del 60-70, los grandes cambios hubieron a lo mejor políticos en Chile después del 65, donde se empezó a notar definitivamente, pero esa es otra pregunta. Pero las diferencias tal vez al inicio de la década del 60, yo me diría que básicamente, además de la cosa política, estaba la entretención de los jóvenes y de los adultos. Teníamos unas entretenciones fabulosas, todo muy sano. La juventud de esa época éramos muy sanos, mucho más sanos que ahora. La droga prácticamente no existía la droga. Y nos limitamos a ir a bailes, a lo que llamábamos en esa época los malones. Había llegado la época del rock and roll en este país, donde disfrutábamos un montón de esa generación de la cual pertenezco, de los 15 años un poco más, mucho de las películas norteamericanas, de musicales, básicamente Elvis Presley, Elvis Haley y todos esos grupos musicales que llegan de Estados Unidos, que llegó lo que se llamaba la ola del rock and roll de esa época. Lo disfrutamos mucho, el baile yo lo disfruté mucho, fui campeón de rock and roll yo en mi época, en una sala que había en pleno centro de Santiago, que se llama El Mandarín, que está en un subterráneo detrás de Santiago Centro. Ahí íbamos la juventud del centro de Santiago, íbamos a bailar ahí el día domingo, toda la tarde, se tomaba pura Coca-Cola y éramos muy sanos. Me recuerdo de eso fundamentalmente esa época. Sí, esa es como lo que más como le impactó la llegada de todo ese nuevo género de música. Exactamente, fue un cambio muy grande. En esa época llegó el blue jean, que en Chile no se fabricaba el blue jean, se traía de Argentina. Así que había que encargarlo a las personas que viajaban a Mendoza, especialmente en Argentina, y los cuales traían esto y hacían venta aquí en Chile. Y uno se moría por un blue jean, de que era de la blue jean de ese tiempo, porque aquí en Chile no se hacía. Aquí en Chile no existía eso.
Entonces, como era muy de moda por las películas y la música rock and rollera y todo eso, entonces uno moría y penaba por un blue jean. Yo te estoy comentando cosas propias de esa época y yo las viví plenamente cuando tenía 14, 15 años, un poco más. Entonces sería interesante igual. La pregunta sería, en una palabra, ¿con qué asocia usted a los siguientes presidentes de Chile? Jorge Alessandri. Jorge Alessandri fue un presidente, por lo que recuerdo, de derecha, Sí. era del Partido Nacional, si mal no recuerdo, que representaba a los terratenientes, a los dueños de la tierra. En ese tiempo todavía no empezaban las grandes transformaciones de Chile. Así que a Alessandri lo ubico como Una palabra. una persona representante de la derecha económica en Chile. Ya, Eso para fue Alessandri. la derecha económica, Jorge Alessandri. Okay. A Eduardo Frei. Eduardo Frei fue un poco el continuador, fue la democracia cristiana, que está en pleno apogeo en esa época, y él fue un poco el continuador, por ejemplo, de políticas agrarias muy importantes en Chile, que impulsó la democracia cristiana, y que básicamente de la época lo más importante fue no digamos revolución agrícola, pero sí fue una transformación agrícola enorme que impulsó mucho la agricultura en este país, que no está desarrollada porque los terratenientes parece que no trabajaban mucho la tierra, no sé qué pasaba, pero la cosa es que la democracia cristiana le hincó el diente y siempre nos recordamos de no me acuerdo si era senador o diputado de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, creo que me recuerdo el nombre, que tiene relación con el periodo de Eduardo Frei y que dice relación con la agricultura, eso me recuerdo. Sí. La agricultura, lo asocio con desarrollo de la agricultura en Chile. Ya, entonces Eduardo Frei, desarrollo de la agricultura. Ok, ¿y Salvador Allende? Salvador Allende es el gran transformador de este país. Salvador Allende, recién en su cuarta presentación, en su cuarta intención de ser presidente de este país, lo logró en el año 70. Eso es histórico, todo el mundo lo sabe. Pero más que eso, lo que representa Allende para mí y para muchos de esa época es el periodo de grandes transformaciones de este país, una de las cuales la principal fue la nacionalización del cobre en Chile. La nacionalización marcó un antes y un después en la parte económica de los gobiernos chilenos. Antes había habido, por parte de la democracia cristiana, había habido una nacionalización del cobre, que no era lo mismo, porque la nacionalización implementaba de que Chile era socio de las empresas norteamericanas, la Braden Copper, la Chilean Copper, todas estas empresas gringas. Y Chile llegó a ser, tenía como socio el 51% y el 49% era de las empresas norteamericanas. Eso fue la chilenización que se hizo del cobre en Chile. Pero Allende, cuando salió, marcó la historia de este país porque nacionalizó los minerales, que eran básicamente cuatro los más importantes de este país, que era Chuquicamata, El Salvador, Andina y El Teniente. Esas eran las grandes cuatro minerales que tenía este país y los nacionalizó. Se los quitó a las empresas norteamericanas, negoció con ellos y nacionalizó el cobre. Para mí eso fue lo más importante de la década entre el 60 y el 70, en la cual el 70 empezó a gobernar lo que se llamó la Unidad Popular, que era un conjunto de partidos políticos de centro-izquierda, que eran socialistas, radicales, etc., y que gobernaron este país del 70 hasta el 73, momento en que fue el golpe de la dictadura de derecha en este país, el golpe militar. Entonces Salvador Allende, la palabra sería gran transformador. Un gran transformador de la época. Ok, esas serían las tres palabras con las que usted definiría a estos tres presidentes. Exactamente. Ok, y la 7, que sería la última, sería ¿cómo vivió usted el 11 de septiembre de 1973 y cuántos años tenía? Yo viví el golpe, déjame contar, fue el 73, yo tenía 35,
23 años. 23 años. 23 años, estaba casado, tenía 2 hijos menores, trabajaba, era administrador de cine en esa época, mi esposa era cajera, y vivimos ese día con gran angustia. Estábamos en nuestra casa cuando por la radio avisaron de que la gente no podía salir de sus casas, tenían que quedar encerrados, se había derrocado el gobierno, había una radio que después se silenció, recuerdo una radio, no sé cuál fue, la cooperativa me parece que fue, que se silenció esa radio, los militares la silenciaron y que esa era la que mandaba mensajes. Me recuerdo, dentro de mis recuerdos, era un día muy negro, muy nefasto para este país, a pensar de que se sabía que esto venía, porque esto venía de ya de más de un año, los rumores de que podían haber un golpe militar aquí en Chile, por todo esto, las transformaciones políticas, por el gobierno socialista que había aquí en Chile, y la derecha lo combatía en todos los frentes, políticos, sociales, económicos y de todo índole. Y el día del golpe, como reitero que esperábamos que hubiera un golpe, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que lo viví con mucha angustia, encerrado en un departamento con mi esposa y mis 2 hijos. ¿En Santiago Centro? No en Santiago Centro, vivíamos en La Cisterna, nosotros la comuna de La Cisterna, en ese tiempo el paradero 18 de la Gran Avenida, y todo el mundo encerrado, los militares pasando con metralleta por frente de las casas, y con un terror y un pánico terrible, sin poder comunicarnos con nadie, con la familia. Pasamos muchos días que no podíamos salir a la calle, encerrados absolutamente sin poder comunicarnos con familiares. Eso, si a mí me preguntan cómo viví ese día, lo viví con mucha angustia, mucho terror, y sin siquiera saber ni imaginarme el horror y el terror que iba a haber después del golpe militar en este país. Bueno, muchísimas gracias, don Juan, le agradezco la entrevista que me cedió y saludos también a nuestra profesora y muchas gracias. Eso sería todo. Profesora, espero de que a Pepe le vaya bien con esto. Si algún día usted quiere conversar conmigo, tengo 75 años y tengo la historia de este país, de esa época, muy fresca en mi memoria. Y le agradezco que le vaya bien a mi sobrino. Gracias. Muchas gracias.